¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en que nos estén escuchando. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Quantum Astronomy. Y ha vuelto desde las cenizas la persona más odiada de este podcast, Luis Rodríguez. ¿Cómo estás? Uf, estoy bien de salud, pero soy un paciente asintomático del maldito virus. Uno más, que en dos Mm, semanas entraré a la lista de recuperados. Y con por mucha por rabia, la buena manera, me con la imagino. buena manera, sí, Ya. con rabia, sobre todo con el gobierno, weón, que nosotros desde el principio de febrero que veníamos previendo esto, los factores de cómo se iba a descontrolar toda la weá. Y ellos diciendo así como, oye, esto no, nadie se imaginaba que iba a pasar esto, cuando toda la gente de ciencia les decía, weón, va a quedar la cagada, sí. Se derrumbó el castillo de naipes. Sí, pues así que siempre consideren que los casos activos multiplícalos por un factor 4 más o menos les va a dar un orden de los casos contagiados, así que cuídense mucho. Ujú. Así que Es eso, puras cierto. malas noticias durante la semana. Bueno, Bueno, recién se le murió la gata a mi mamá y yo la había llevado a esterilizarse. Así que terrible las semanas, culiadas. espero Y lo que peor de este todo, episodio entonces te sube el ánimo. weón, y lo peor de todo es que yo con mi humor, cuando me llevaba la gata, le decía, weón, así como no te aprendáis el camino de vuelta porque te van a botar y cosas por el estilo. Y ahora me llaman como hace media hora diciendo que la gatita se había muerto, weón. En fin, las vueltas de la vida. ¿Y tú, Simón, cómo estás? Bien, un poco, pucha, también tengo algunos sentimientos negativos para compartir. ¿Qué pasó? Después con el capítulo vamos a balancearlo, ¿no? En general el sistema educativo y las presiones que pone sobre cada estudiante, Ah, que tengan que preocuparse, o sea, no tienen que preocuparse, pero se están preocupando más por una nota y por cumplir y están dejando de lado muchas otras cosas como su salud mental. claro. Si no estamos en Eh, condiciones normales para la cuestión, sí, para la educación. pero ahí estamos haciéndole la compañía. Así Ujú. como estamos también acompañándoles a ustedes, esperando que estén bien y manteniéndose con una buena salud en su confinamiento, ya sea voluntario o forzoso. Ahí estamos, Quantum Astronomy y todo el equipo de Fútbol Lab con su batería de podcast para acompañarle y hacerle más ameno sus días. Tenemos una invitada muy especial hoy para hablarnos de su tema de investigación, de su experiencia como astrónoma. También tenemos a Catalina Mora, candidata a doctora de la Universidad de La Serena. Catalina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, muchas gracias por la invitación. De ¿Cómo verdad estáis, que Cata? Bien, hace un mes acá en Santiago que me vine encerrada, Ah, está en Santiago. pero sí, Qué me bueno. vine hace un mes, tomé el último vuelo porque ya no hay más vuelo de La Serena a Santiago, alcancé a tomar el último y ahí llevo un mes encerrada, pero bueno, tratando de adaptar todo a la nueva realidad. Claro, claro. Está bien. eh, Catalina, por favor, ¿podrías darles también a quienes nos escuchan un breve perfil académico, considerando los Eh, aspectos más relevantes? bueno, yo soy licenciada en física. Soy magíster en astrofísica y ahora estoy en mi tercer año de doctorado en la Universidad de La Serena, como lo comentaron. Y básicamente estudio galaxias cercanas, entre comillas cercanas. Astronomía es muy relativo ese adjetivo. Y ¿Verdad? en particular son galaxias espirales que tengan morfologías similares a la Vía Láctea, básicamente. Excelente, excelente. Vamos a comentar durante el capítulo varios puntos claves de la investigación de Catalina. Antes me gustaría partir por qué elegiste ese tema de investigación. Eh, durante el magíster eh, es- entré ya al mundo de galaxias, pero ya a alto redshift, galaxias como que estaban más o menos como en la mitad de la edad del universo actual. Y en realidad son los objetos más grandes como conjunto del universo.
y también son muy complejos. Y creo que es también una de las cosas que me llaman la atención. Después cuando salté al doctorado, te ofrecen diferentes temas de investigación. Claro. Y me llamó la atención esta en particular, una por el tema, porque seguían siendo galaxias y porque los tutores que tenía a cargo también eran muy buenos. Entonces fueron dos factores que influyeron en dar ese paso al doctorado y a seguir estudiando galaxias. Excelente. Excelente. La galaxia es un tema que al menos a mí me interesa harto, no desde el tema de morfología quizás, pero desde la parte de evolución, de los componentes, de las distintas poblaciones estelares que tienen. Es algo que me gusta mucho que exista esta dualidad en el podcast, en particular lo que hacemos con Luis, porque trabajamos en áreas de astronomía bien diametralmente distintas. Bueno, no sé si diametralmente distintas, pero no. Que el traslado entre ellas es casi cero. Así que bueno, pues seguramente vamos a tener hartas preguntas, tanto Luis como yo, para hacerte en este momento. Vamos a partir entonces hablando de galaxias. Ya tenemos un episodio de galaxias en el podcast, no me acuerdo si es de esta temporada o la anterior, pero vamos a profundizar un poco en galaxias espirales. Entonces, bueno, antes de eso, Luis, ¿cuál crees tú que es la mejor definición que existe de galaxia? En verdad estáis metiéndome en un tema que yo no tengo mucha idea. Por lo Así que mismo. para mí las galaxias son un montón de estrellitas con polvo y gas y materia oscura generalmente, que orbitan por lo general un agujero negro. Para mí eso es una galaxia. Más allá no tengo mucha idea. Bien. Quizás la Cata nos pueda guiar mejor en ese sentido. Sí, yo justamente iba a preguntarle cuál era su definición de galaxia. Sí, en general como la definición más común es que son un conjunto de estrellas ligadas gravitacionalmente, que como decía Luis, claro, tienen componentes estelares, las estrellas tienen gas, tienen polvo para formar nuevas estrellas, y no en materia oscura, que es el componente más importante, y no en todas, pero sí, hay un súper agujero negro en el centro. Así que Claro. Exacto. No me acuerdo si lo hablamos en el episodio de agujeros negros, pero el super agujero negro no domina, no es gran parte de la masa de la galaxia, sino que es más bien un elemento dentro del contexto sí. de la galaxia, pequeño en el centro, pero grande dentro de los agujeros negros. Claro, es como un supermasivo, por ejemplo, el que tenemos en la Vía Láctea es de 1 millón de masas solares, Claro. pero las galaxias tienen un orden de 10 a la 12 masas. Así que, Un la millón verdad de que, millones. exacto, que no es muy relevante en ese término. Exacto. Pero sí, obviamente influye en el centro. Oye, Cata, Exactamente. entonces, como el Sol se dice acá que es muy, así decirlo, común como estrella, una estrella piñufla, así por el agujero negro de la galaxia, nosotros también sería como un análogo entre la pandilla de agujeros negros, así como a nivel galáctico. Sí, tiene una masa común, así que sí, relativamente, porque además hay galaxias también que son mucho más masivas que la Vía Láctea, entonces el agujero también es común, entre comillas, digamos. Por ejemplo, la de Andrómeda es mucho más grande, ¿cierto? La Que, galaxia Andrómeda sí es más grande, sí. pero no Y sé cómo. Sí, ese, pero en realidad hay como varios estudios, esto salió hace poco uno que hablaban de que el diámetro de la Vía Láctea es el doble de lo que se creía. Como que todavía está muy en pañales todo el tema, a pesar de que es muy cercana, pero en general se habla así que es un poco más grande, pero tiene características prácticamente igual a nosotros, morfología, ya. sí, pero sí, un Excelente. poco más. Entonces, la Vía Láctea y Andrómeda que salieron acá al baile son dos ejemplos de un tipo de galaxias que son las galaxias espirales, Exacto. que se caracterizan bueno, por varios
tenemos varias claves que nos permiten decir que una galaxia es espiral, y la primera tiene que ver con la morfología, o sea, la forma que tiene estos brazos espirales. Claro. Dentro del capítulo de galaxias hablamos que esos brazos espirales no son una estructura eterna en el tiempo, ni son estructuras sólidas que siempre van manteniendo esa misma forma, sino que por distintos ordenamientos de las órbitas a veces se van agrupando en estos brazos espirales, y hay estrellas que salen de los brazos espirales y otras entran, entonces van cambiando eternamente esa Sí, estructura. además hay que tener en cuenta que en general las galaxias viven en grupos de galaxias, como nosotros en el grupo local, en donde están más expuestas, por ejemplo, a fusionarse entre ellos, entre galaxias del grupo. Entonces, constantemente van a estar interactuando como nosotros, y que es porque al final no es como la Tierra, la galaxia, no es algo sólido, entre comillas, si bien son gigantes, pero no están unidos, digamos. Entonces, es muy vulnerable a que si hay alguna interacción, los brazos se pierdan, etc. Así que sí, Súper. no es estable. Otras diferencias que entre estas galaxias y otras son, por ejemplo, el tipo de estrellas que tienen, porque en la mayoría, la gran mayoría de las espirales hay formación estelar activa. Entonces se ven Justamente en los estrellas brazos, jóvenes. Sí, sí. eso, justamente los brazos, como son zonas de más alta densidad, ahí se puede agrupar el gas frío y se forman las estrellas. Eh, y por muy grande que sean las estrellas, perdón, las galaxias, y por muy rápido que roten, de todas maneras es difícil, si es que no es imposible, estudiar esa rotación. De hecho, en el capítulo de galaxias también creo que lo mencionamos, fue que uno de los argumentos de uno de los miembros que participaban en el gran debate, no recuerdo cuál de los dos, pero el que estaba a favor de que las nebulosas espirales eran parte de la Vía Láctea, era que habían observado una de estas nebulosas rotar. Pero eso es algo que no se puede hacer. No se puede no se puede medir la rotación de una galaxia por medio de observación. O sea, la O sea, rotación, observación. o sea, se pueden aplicar modelos, digamos, Ujú, pero no sí directamente. Pero si aplicas modelos que tienes que suponer un montón de cosas, y sacas un modelo de velocidad de la galaxia. exacto. Ahora, también va a depender de cómo estemos observando la galaxia, digamos, porque si la estamos observando de frente, digamos que vemos todo el disco, o si la estamos Ujú, viendo de canto, que se llama, o de edge-on, vemos ujú, solamente el disco plano. Y sí, depende de la forma. Siempre, hay mucho error justamente por lo mismo, porque al y- final hay imprecisiones y tienes un error en algo pequeño, eso se arrastra y al final ujú. eh, la idea es siempre ir mejorando, pero vas a encontrar muchas veces que valores de rotación de galaxias varían, depende del método, depende de la banda observada. Claro. Entonces, En este caso se quería determinar esa rotación por medio de imágenes solamente. O sea, ver imágenes y ver, literalmente ver que la galaxia estuviera rotando. no Y eso sé. no es, hasta donde yo sé, es imposible que pase, porque no, Además que son están muy espectros lejos tan también, grandes. Y claro, están muy lejos. están muy lejos. Sí. Pero no sé, ahí depende de la profundidad, no sé, la capacidad de la imagen. Es que es multifactorial al final. Es cierto. Como Luis comentaba recién, tenemos esta vecina que es la galaxia Andrómeda, que es bastante más grande, bueno, parece ser bastante más grande que la Vía Láctea. Y Catalina recién mencionaba el grupo local, donde tenemos otra vecina, que es la galaxia del Triángulo, si es que la memoria no me falla, se llama así. Sí. Eh, y estas tres son de tipo espiral, pero dentro de las espirales podemos hacer más subdivisiones. Sí, o sea, las espirales generalmente se describen por los brazos. eh, Ujú, Van a depender también de si tienen barra o no, ok, también del tamaño del bulge, del bulbo, del central, si es más grande, si es más chico, y también de la abertura de los brazos, si están muy abiertos, si están como ujú, muy compactos, muy apretaditos. Así que sí, hay un montón de subclasificación de espirales. Y, bien. y como que, y después hay como una pequeña línea entre una galaxia que es también una galaxia tipo disco, que son las lenticulares, Ujú, digamos.
y por el otro extremo que también hay una línea entre una galaxia irregular. Así que sí, es una gran ¿cierto? variedad de espirales y sí. Y también hay unas que tienen anillos centrales, así que Ah, no, sí, hay un sí. montón. Ujú. Oye, Cata, consulta con respecto a eso. ¿Cuál sería el tipo de galaxia más común que hay en el universo? Depende como, en general son las galaxias que son enanas, son las que más hay en el universo. Y en general son elípticas pero enanas. ¿Hay alguna explicación de por qué sea así? Hay una función de masa, o sea, perdón, una función de luminosidad que, que se hace en realidad por survey y se cuentan, digamos, se clasifican ese tipo de galaxias por luminosidad o por masa, en realidad. Se hacen survey como conteos, etc. Sí, no, pero No sé, Ah, ya. o sea, me imagino que pasa lo mismo con las estrellas, que también tenemos la mayor cantidad de estrellas son enanas, o que también debe tener un poco un principio por la sobredensidades, no sé. Ahí no sé en realidad cuál sería como el factor el más importante, pero sí son las que predominan. Por ahí hay Ya, una analogía con las estrellas enanas rojas. Se supone que están muy llenos de ellas. claro, claro. No, yo pensaba que quizás tenía alguna respuesta cosmológica al respecto, no sé, mezclando así como todos los factores, el Bao y todas las cuestiones, entonces así como que decían, oh, por esta razón quizás había galaxias de este tipo. No, No lo sé, la verdad. No quiero aquí chamullar a nadie, la verdad que yo ya, no lo sé. Pero sí, digamos, por esto digo, por muestras observacionales, eh, se ve que predominan cierto tipo de luminosidad frente a otras. ya, claro. Mm. De todas maneras, esa respuesta también varía en función de qué etapa del universo, qué parte del universo estamos viendo. Como Catalina también estudió esto Mm. partió en el ámbito de galaxias por estudiar galaxias de alto redshift, que están muy lejos y por efecto del delay de la velocidad de la luz, también estamos viendo un espacio muy antiguo en el universo. Y están Entonces, también, o sea, yo como le acabamos de comentar, yo estudiaba galaxias cuando estábamos en la mitad del universo, ujú, también, o sea, nosotros podemos observarlas de una forma, pero es también por el impedimento que tenemos, y creemos que son espirales o que creemos que son elípticas, pero en verdad puede ser otra cosa. Además están en plena interacción todavía, están formando, evolucionando, así que es medio complicado también. así es. Bien, entonces, estableciendo ya que las galaxias tienen diferencias, esas diferencias que mencionaste eran principalmente morfológicas, o sea, de la forma de las galaxias. Eso también implica que haya diferencias en cuanto a qué tipo de estrellas tienen, por ejemplo. En espirales en particular, Ujú, sí, por ejemplo, hay una subclasificación que tiene que ver justamente con el tamaño del bulbo central, ujú, en donde, por ejemplo, si hay bulbos más grandes, el bulbo está relacionado con población más vieja. ok, Entonces ahí había una, digamos, hay una que predomina un bulbo y tiene brazos muy tenues, muy pequeños. Entonces ahí sí, claro, hay diferencias de población estelar también. ya, excelente. Todo este zoológico de galaxias espirales que tenemos, Mm. lo hemos estudiado en parte bueno, mayoritariamente por observaciones que hacemos desde la Tierra y como decías tú recién, podemos estudiar también parte de la Vía Láctea, que es una galaxia espiral, aunque la gente podría pensar que es más fácil hacerlo porque estamos mirándola desde adentro, resulta que tenemos bastantes complicaciones. Es aún más Eh, difícil, exacto, es, sí, es sí, aún más todo lo difícil. contrario. Eh, y por lo tanto, el estudiar galaxias externas nos ayuda mucho a entender o sea, las galaxias espirales y también la Vía Láctea en particular. Y ahí pasa algo bien interesante, que las galaxias que estamos mirando allá afuera, además de venir en todas estas formas, vienen en distintas orientaciones, que también lo mencionamos brevemente recién, que no es lo mismo ver una galaxia de frente, si imaginamos la galaxia espiral con el modelo que explicamos antes, como el de dos huevos fritos pegados por la parte plana, no es lo mismo si estamos mirando eso desde arriba
y vemos toda la clara del huevo, o la vemos desde el lado y vemos apenas un corte muy, muy delgado a través de la clara del huevo, que en este ejemplo la clara del huevo sería el disco. Entonces, esas son dos... Bueno, es una clasificación en realidad, porque no es una característica de la forma de las galaxias. ¿Cómo llaman esa clasificación? ¿Cómo se ve Lo que pasa, como para diferenciar, porque haciendo una pequeña acotación, hay unas galaxias que también son como un disco, pero se llama lenticular, como le había mencionado, que Sí. también quizás visualmente la podríamos pensar que es una galaxia espiral. Pero pasa que, por ejemplo, nosotros miramos en infrarrojo, por ejemplo, que es sensible al polvo, y si vemos que, por ejemplo, una galaxia tiene polvo, tiene gas, está relacionado con formación estelar, entonces es una galaxia espiral, digamos, como diferenciarla, tener algún tipo de otro método para diferenciarla. Entonces se buscan ya más que la clasificación visual, porque se limita justamente a la posición que esté, se toma la siguiente fase, por ejemplo, ver en UV, digamos en ultravioleta, porque está asociada a estrellas jóvenes, o sea, estén formando estrellas, o sea, al final se tiene que buscar caminos alternativos para poder clasificarlo. Excelente. Es como la galaxia sombrero, supongo que les Sí, parece más familiar, claro que es un disco que tiene un bulbo en el centro, perdón, yo una compañera, que parecía justamente espiral, pero no, por polvo, por etcétera, no, por otras cosas no, se clasifica como lenticular. bien, excelente. Y bien, es bueno tener en cuenta eso que lo hemos hablado también otras veces, que no nos basta quedarnos con solamente una sola visión, de una sola interpretación de una observación, sino que muchas veces es bueno sumar datos distintos para poder hacernos una idea mejor de qué es lo que está pasando. Y pasa también que, por ejemplo, hay gente que analiza regiones del universo, digamos como clústeres, en fin, que tienes un montón de galaxias, que claro, al final la clasificación visual también es importante. Entonces, puedes tener como distintos elementos, pero a veces es importante también tener a varias personas que hagan la clasificación visual. Ujú. Que tú puedes ver una cosa, tú puedes ver un anillo, otra persona no. Entonces, al final siempre tiene que haber un conjunto de gente que primero eh, se pongan de acuerdo y después Claro. ya buscar también otras formas. Pero la mayoría es mucha clasificación visual directamente. Oye, con respecto a esa clasificación visual, ¿no han metido algoritmos de inteligencia artificial que reconozca galaxias? Eh, Más que inteligencia, hay ciertos parámetros de galaxias que tú, quizás no mirándola visualmente, puedes estimar qué es. Por ejemplo, hay un índice que se llama el índice de Celsius, Ujú, me suena. que, sí, que está relacionado con el brillo superficial de una galaxia, como que si es una Ah, ya. galaxia compacta, digamos, elíptica, que es más elíptica justamente, el perfil cae de una forma, si es una galaxia disco cae de otra, entonces esos parámetros se pueden estimar computacionalmente y ya previamente también es un método de hacer una clasificación, al menos a priori, de qué son. Eso te sirve para hacer descomposición en componentes principales y empezar a Exacto. segregar eso. Ya, Sí, sí, sí. bacán. El, entonces, bueno, cualquier galaxia en realidad, pero podemos quedarnos en galaxias espirales, tienen bueno, hay dos orientaciones extremas en las que podemos verlas, que es completamente de frente o face on, que en la analogía del huevo sería mirarlas desde arriba, y completamente de lado o edge on, que sería verlas de canto. De canto. ¿Cuál crees tú que son las principales, perdón, los principales pros y contras de hacer observación a estos dos tipos de galaxias? Por ejemplo, para estimar velocidades rotacionales y esas cosas, eh, Ujú. en general se usa es más confiable galaxias edge-on, digamos, Ok. porque
hay un factor que tiene que ver con la inclinación, que la galaxia Edge On ya sería 90 grados, ¿sí? Y Face On son 0. O sea, hay un factor de inclinación ahí que involucra y que si es muy chiquitito, como que el modelo un poco colapsa. Entonces, cuando son galaxias más cercanas al Edge On, son mejores para estudiar este tipo de cosas. Ahora, las Face On, si ves el disco completo. Entonces, hacer como yo al menos trato de buscar ese tipo de galaxias para ver cómo es el comportamiento de estrellas y gas, digamos, a través de todo el disco, porque Edge On ves solamente extremos, digamos, pero Face On puedes ver el disco en su totalidad para ver el comportamiento. Pero en general el problema es la velocidad. Estimar velocidades es un factor importantísimo, pero que las Face On tienen problemas. Claro. Bien. Luis, ¿alguna duda para cerrar este bloque? No por ahora. Bien. Vamos a dar cierre entonces al primer bloque de grabación. En el segundo bloque vamos a hablar un poco de interacción entre galaxias, pero antes le vamos a pedir a Catalina que introduzca la canción que ella eligió para el programa y que nos explique un poquito por qué eligió esta canción. La canción que escogí es Shape of You de Ed Sheeran. En realidad porque me encanta mucho el, el ritmo de la canción, como que me parece como muy relajante y me encanta. Así que no tengo mucha más descripción, así que espero que les guste y lo disfruten. Hemos hablado de morfología de galaxias, así que tiene un poco que ver también ahí Exacto. la forma de las galaxias. Muy bien, entonces DJ Pancho de los controles nos va a dejar con Shape of You de Ed Sheeran. Disfrútalo. Volvemos entonces a Quantum Astronomy en este episodio de Galaxias Espirales junto a Catalina Moro. Luis tiene una noticia interesante que me gusta, ¿no? Una efeméride astronómica que se cumple el día de hoy. ¿Yo? Sí, lo pillé volando bajo. Sí, no, sí sé de qué estáis hablando. Hoy día son 101 años del eclipse, o sea, del experimento del eclipse donde se pudo determinar que la luz se curva. O sea, no es que se curve la luz, sino que toma un camino curvo por el espacio-tiempo y que le hemos hablado un montón de veces. Pero en palabras vulgares, decimos que la luz se curva. Claro, porque la luz siempre sigue una trayectoria recta en un espacio-tiempo curvado. Exactamente, eso quise decir. Bueno, oye, sí, estamos al debe de otro capítulo de relatividad general. Sí. Tenemos. Lo bueno es que bueno, si es que podemos hablar de algo bueno, dentro de todo el privilegio que tenemos de no estar pasándola mal en esta situación terrible nacional y global, es que podemos conectar con gente que queríamos invitar durante mucho tiempo al podcast y no podíamos por barreras espaciales y temporales. Entonces, por ejemplo, Andrea la semana pasada y Catalina ya la habíamos contactado para que pudieran estar con nosotros en el podcast cuando lo grabábamos presencialmente. Eso me hace preguntarme algo a Don Fulgor. ¿Tiene el micrófono abierto, Don Fulgor? ¿Cuál es el futuro de la grabación de podcast? ¿Vamos a volver a la grabación in situ? Ujú. Claro. Ujú. Mm. Claro. Es verdad. Sí, es verdad. Tenemos que esperar que pase el tiempo nomás, un par de meses para ver a dónde vamos. Bien,
Volvemos entonces a hablar de ciencia y de astronomía en este momento con Catalina Mora, candidata a doctora en astrofísica de la Universidad de La Serena. Candidata a doctora y gran panadera. Gran panadera. Sí, panadera, pastelera, estamos juntitas. Debo decirlo. Excelente, sí, muy bien. Voy a pedir entonces recetas por ahí. Vamos a hablar en este bloque acerca de interacciones entre galaxias. Bien, porque, bueno, las galaxias ya establecimos que eran cuerpos unidos gravitacionalmente, o sea, son una unidad gravitacional. Autogravitante, no estoy seguro si está bien usado el término. Eso, tiene suficiente masa como para sostenerse a sí misma, pero también interactúan entre ellas, ¿bien? Y un choque de galaxias es algo que puede sonar muy catastrófico, y ustedes se pueden imaginar que ocurre a alta velocidad con un montón de eventos y que las galaxias se desarman, pero en realidad es casi anticlimático, porque si bien es bien interesante lo que puede ocurrir, no es algo que pasa a toda velocidad como un choque de autos, por ejemplo. Entonces me gustaría que Catalina nos hablara un poco más de interacciones entre galaxias. Primero, es muy importante en el ambiente donde vivan las galaxias, para hablar de interacciones también. Por ejemplo, nosotros tenemos dos escenarios, o sea, dos lugares, digamos, determinados, que uno se llama el grupo de galaxias, que es como el que nosotros vivimos, donde el número de galaxias es alrededor de 100, puede ser. Y es un número que en realidad no se tiene muy claro, pero puede ser 100, digamos. Y el otro es un clúster de galaxias, un cúmulo de galaxias, donde puede tener 1000 galaxias. Entonces, en cada uno de estos ambientes donde vivan las galaxias están moviéndose a una cierta velocidad. Entonces, en los grupos se mueven más lento, que si tiramos un número por ahí, como 300, 400 kilómetros por segundo. Y en los cúmulos, la velocidad es mucho más alta y es del orden de 700 kilómetros por segundo. Más que nada está relacionado por el potencial gravitacional. En el clúster es mayor que en el. Excelente. Y eso sea porque tienen mayor densidad. Claro. El potencial es más grande y se mueve más rápido. Y esto está relacionado o que tiene que ver con las interacciones porque hay interacciones más probables en un lugar que en otro. Por ejemplo, en el grupo que nosotros estamos, es más probable, por ejemplo, que dos galaxias se fusionen, ¿sí? Porque van a menor velocidad, entonces tienen más tiempo en que pasan una con respecto a la otra, y eso lleva a que pueda terminar en una fusión. Y en caso de los clústeres, por ejemplo, pasan tan rápido que a lo más se pueden o desgarrar, ¿cierto? O asfixiar, digamos, o que sacan el material de una de la otra, pero terminan completamente fusionadas. Entonces, hay varios tipos de interacciones de marea también, ¿no? Que provocan en galaxias, por ejemplo, como nosotros, como una deformación, como estos puro gas y estrellas, se forman como deformaciones, perturbaciones en los discos de galaxias. Sí, me acuerdo que, por ejemplo, una de las galaxias que mencionabas antes, que las que tienen un anillo alrededor, ese anillo muy probablemente esté formado por influencia gravitacional. Claro, sí. Cuando hablamos de choque, de colisión entre galaxias, ustedes pueden pensar que es como el choque de un auto, pero no siempre es así, porque en el auto no hay, ¿cómo decirlo? Cuando chocan dos autos no hay dos fuerzas que están uniendo, que están actuando a distancia, que hacen que esos autos choquen. En cambio, en las galaxias, cuando se comienzan a acercar, hay fuerzas que actúan a distancia, que es la fuerza de gravedad, y que eso genera fuerzas de marea. Y también las galaxias son cuerpos altamente deformables. No son cuerpos rígidos, entonces al estar a distancia van a comenzar a deformarse una a la otra, y eso es algo que me gustaría discutir ahora. Entonces, primero, ¿cómo definimos las fuerzas de marea? Luis tiene una definición que me gusta bastante de fuerzas de marea, ¿Sí? que ya hemos mencionado varias veces en el podcast. Sí. Bueno, como la gravedad es una fuerza que depende de la distancia en la que te encuentres,
los cuerpos, cuando están siendo sometidos a gravedad, un extremo va a sentir la gravedad un poco más intensa que el otro. Entonces eso generalmente va a producir, por ejemplo, un estiramiento. Cuando tú te metes dentro de un agujero negro, como hemos dicho, si tú te traes un piquero, tu cabeza va a sentir más fuerte el tirón gravitacional que tus pies. Entonces te va a empezar a estirar. Aquí va a empezar, con las galaxias pasaría algo parecido, que las distintas zonas de las galaxias sentirían tirones gravitacionales ligeramente distintos, y eso produce deformaciones a nivel estructural de la galaxia. No lo escucho. No, yo estaba muteado, perdón. Sí. Estaba Estamos esperando escuchando que... atentamente la definición. ¿Ves qué buena? Es cautivante. Sí. Ya, entonces, el ejemplo clásico que tenemos, perdón, aquí en la Tierra es con la Luna, el Sol y las mareas. La Claro. Luna y el Sol, claro, afectan gravitacionalmente a la Tierra y en particular al agua de la Tierra, porque al ser el elemento deformable, nuevamente es lo que más se siente. Claro. Es lo que más siente la diferencia del tirón. Y los Piscis también la sienten. Porque son de agua. ¿Cuáles son los signos de agua? Acuario, Piscis y... No tengo idea. Capricornio, pues Capricornio sí era la cabra sirena. ¿Cómo era el dibujo? Claro, una mitad cabra, mitad pescado. Mitad pescado. Bueno, eso lo podemos ver lo pueden escuchar en los capítulos previos a este, donde discutimos las constelaciones y hablamos de las historias que había detrás de ellas, no la parte astrológica. Bien, entonces estas mareas también afectan a las galaxias cuando se están acercando. Y ahí hay varios ejemplos bien interesantes, tanto en el grupo local como en otras regiones más lejanas. Por ejemplo, galaxias satélites que están orbitando la Vía Láctea y que ya han pasado varias veces a través de la Vía Láctea y se han deformado bastante. Una de las principales es justamente la galaxia enana de Sagitario, que es el ejemplo clásico, y que de hecho se ha estudiado tan bien con todas estas surveys, estas pesquisas, estas búsquedas que se hacen en todo el cielo, que se pueden identificar casi estrellas individuales que la galaxia ha dejado por su paso a través del disco de la Vía Láctea. Y en esos casos pasa que la galaxia enana es la que más sufre por el tirón gravitacional de la Vía Láctea en este caso. No recuerdo si hay más ejemplos en el grupo local, no sé si tú, Cata, recuerdas algún otro. O sea, por ejemplo, pensemos que en el grupo local hay dos grandes dominantes, que es la Vía Láctea y Andrómeda. O sea, y las otras son muy pequeñas con respecto a estas dos gigantes. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos las Magallanes y tenemos Sagitario, y tenemos otras más. Y justamente lo que hablabas tú, que era Sagitario, junto con ellos que se pueden producir las Magallanes, si bien ellas son las que se llevan como la parte más mala, digamos, porque te las están desgarradas o quedan solamente el núcleo, que es lo que se observa. Pero también la Vía Láctea, digamos, a pesar de ser tan grande, también tiene efectos secundarios a raíz de las interacciones. Así que son de las dos partes, digamos. En este caso, sufre deformaciones en el disco de nuestra galaxia. Pero, por ejemplo, también hay otra que ya sería como una interacción que es una galaxia conocida que se llama las antenas, que es como una imagen muy común del observatorio ALMA, sí, que son dos galaxias espirales que se están fusionando también. Ya son como masas similares, comparables, y que se deforman completamente. Entonces, hay un montón de efectos y depende justamente quién está interactuando. En este caso, si es muy grande con la Vía Láctea, con una pequeña, se la come, la desgarra, deja el núcleo. Pero si son dos comparables, como va a ser la Vía Láctea con Andrómeda, es un efecto más catastrófico, entre comillas, y tiene otro final. Esa es la galaxia antena, por si acaso.
Sí, es como es maravillosa y es como muy, muy conocida. Ujú. Y esa imagen que mostró Luis, que vamos a compartir en el Instagram del podcast, @Quantum Astronomy Podcast, así que si no lo sigues, anda a seguirlo. Solamente tiene la parte de la información en óptico o cercano al óptico, No, porque ¿no? no, de hecho esa la antena, lo que mencionaba era que fue observada con ALMA. Ah, sí, perdón. Sí, así que, y es una galaxia que creo que está observada en todas las bandas. Sí, son como estas Está ultra galaxias estudiada. tipo que sí, sí. Centro de Eh, atención. en el caso de la interacción que mencionábamos de Andrómeda con la Vía Láctea, ese va a ser un choque directo porque van a baja velocidad. Porque puede ser que si es que se mueven a muy alta velocidad relativa, puede que pasen, que sus caminos sean más paralelos y después caigan en espiral hacia un centro en común. Aquí van una directo a la otra, más o menos. Sí, o sea, sí, por simulaciones también importa también mucho la dirección en que se choquen, digamos, Ujú. también tiene que ver. Pero sí, porque tienen más baja velocidad que, por ejemplo, en un cluster, eh, es un proceso, si bien es lento igual, se va a demorar como 1.000 millones de años en terminar el proceso de fusión. Un Y montón de tiempo. tampoco Sí. es tan rápido ni nada, pero se espera que se convierta en una mega galaxia elíptica, digamos. Bien. Se va a juntar todo y va a ser. Qué interesante cómo va a cambiar el cielo nocturno en ese tiempo. O sea, Andrómeda en un buen cielo oscuro del hemisferio norte o desde del norte de nuestro país es visible. O con binoculares, algo así. Yo no he tenido la fortuna de poder verla con binoculares o telescopio ni nada de eso. Pero me imagino cómo va a ser eso, que la cuestión se vaya agrandando. Obviamente, como dice Catalina, aquí no es un cambio brutal o grotesco, pero que paulatinamente se vaya haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, que se pueda hacer un registro de eso. eh, me Hay parece unas fascinante. simulaciones súper bonitas de eso. Ujú. Hay son impresiones artísticas de eso, de cómo sería eventualmente Ujú. el choque. Y no sé, tendríamos que vivir demasiado para verlo, Sí, es verdad. pero sí, veríamos como una mega galaxia acá encima de la Andrómeda. Sí, sería maravilloso, ¿verdad? Sí, después que el disco de la Vía Láctea también se comienza a deformar. De Y hecho, una de las... ¿Cómo? que yo había visto hace años atrás una simulación donde te ponían desde el punto de vista de la Tierra. Entonces se ¿Ya? generaba como una montaña rusa prácticamente, que como se iba moviendo el sistema solar en toda esta mezcla de estrellas. No, entretenido. Y pensando que quedamos dentro de, Exacto, que no de, de la salimos fusión, exterior. porque podemos salir disparados, digamos, de acuerdo al choque. Así que Es verdad. pensemos Sería que quedamos dentro de la lactómeda, no, seríamos Mildrómeda. un sistema solar errante. Mm. Eso a la Tierra no le va a pasar nada. O sea, como objeto es muy poco probable que choque con otra estrella o incluso el Sol Sí, choque con otra estrella. sí. No, muy poco probable. Eh, Además que pensemos que si va a pasar con 4.000, esto va a pasar o se estima como en 4.000 millones de años más, cuando ya el Sol esté en una etapa final. Ah, sí. Así que también no sabemos si la Tierra tampoco va a sobrevivir a toda la evolución propia del Sol. Así que, La única no que le sé. importa eso es a la señora Lucía. Sí, seguro. Ella nos va a Ella va a sobrevivir. relatarnos. Sí. Oye, en estas interacciones, ¿qué es lo que se ve más afectado cuando, por ejemplo, esta galaxia, una galaxita chica recibe el bullying, que también así lo ha llamado Luis de repente, la fuerza de marea por, por otra galaxia? ¿Qué es lo que sufre más o que se ve más afectado? ¿La parte del polvo, la parte del gas, la parte de las estrellas? En realidad se desprende el polvo y el gas de la galaxia, como el disco en el caso que sea una espiral pequeña, ¿Sí?
o una, no sé, mm, ¿cómo se llama? Irregulares, el polvo y Sí. el gas son los que más se desgarran más fácil, porque la parte central está más ligada gravitacionalmente. Entonces lo Ujú. que se ha observado, al menos en la Vía Láctea, que hay una zona en que está el fósil de otra galaxia enana, y justamente es una población estelar que está ubicada, es como que sería el cadáver, digamos, el bulbo central. Bien. Pero sí, en general también eh, cuando hay galaxias en un clúster, en un cúmulo de galaxias, y es una galaxia espiral que está dando vuelta en este potencial, Sí. y entra al cúmulo el gas caliente que está entre galaxias, le saca todo el gas frío a la galaxia espiral. Y una muy Ya. bonito, a pesar de que es claro, porque la va a matar, porque Ujú. hablamos de galaxia muerta cuando deja de producir estrellas, básicamente. Cuando la galaxia deja de producir estrellas, es un fenómeno muy bonito que también búsquenlo, que se llaman galaxias jellyfish, galaxias medusas, Ujú. Sí. eh, que también se ve la galaxia disco y se observa como el gas hacia arriba, se ve exactamente como una medusa. La verdad que Ah, sí, qué bonito. es un nombre súper bueno que le pusieron. En ese sí la pintaron muy bien, de Muy verdad, descriptivo. totalmente. Sí, 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 un montón. Mira qué bien. Este proceso ahí se está mostrándolo Luis para la gente que después lo vaya a ver en el canal de YouTube. Mm, Este fenómeno, o que se le comienza a sacar el gas, crea también episodios bien violentos de formación estelar. exacto, sí, 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 sí. Sí, eso. Y es muy Ujú. bonito. Por ejemplo, no sé si conocerá, hay un instrumento que se llama Muse, acá en el Ujú. norte de Ujú. Chile, en el TNT, No, y nos es bombardea con donde spam del correo. Ya. miran todas las bandas del espectro. Y es muy bonito porque observa en una jellyfish, una galaxia medusa, y Ujú. se ve cuando tú vas hacia el ultravioleta, se ve como una explosión de formación estelar justamente por eso. Cuando expulsan el gas frío, se producen sobredensidades y ahí se forman estrellas. Así que es muy, muy bonito. Y justamente Muse los puedo observar en ultravioleta porque cuando se forman muchas estrellas, las más visibles van a ser las más brillantes, y las más brillantes tienen mayor temperatura y por lo tanto sus pics de emisión Exacto, caen dentro del ultravioleta. Mira exacto. qué interesante. Eh, Oye, Cata, una sí. consulta. ¿Mm? ¿Tú te estás metida en la parte modelamiento matemático de eso o en la parte observacional? Mira, mi tesis se basa en las dos cosas. ¿Ya? Hay una parte observacional y la otra de simulaciones cosmológicas. Ya. Terminando la primera parte que es la observación, digamos, solamente observación y ya en este semestre tengo que empezar con la simulación. O sea, en Ya. particular he observado galaxias espirales, que son las que Ujú. yo estudio, en una banda que se llama H alfa, que está Ya, sí. relacionado con el hidrógeno ionizado y está relacionado justamente a un trazador de estrellas jóvenes. Entonces, esta línea que se llama H-alfa en particular es dentro del rango óptico, es la línea más fuerte y es la mejor, digamos como el parámetro más confiable para estimar velocidad. En Ya. este caso, por eso estudio en realidad, porque estoy estudiando la cinemática del gas, por lo tanto tengo que estimar bien las velocidades del gas en la galaxia. ¿Y qué modelamiento ocupáis para hacer eso? ¿Ocupáis ecuaciones de fluido? Me imagino a esa escala, ¿o no? Eh, se ocupan, Se usan modelos, Ujú. sí son, no sé si fluye específicamente, pero sí hay modelos matemáticos para estimar velocidades y justamente hay un modelo que se llama Tidal Ring, que son anillos concéntricos en donde vas midiendo velocidad de inclinación y vas ajustando las velocidades, digamos, teóricas de la galaxia para después se hace una comparación con la observable. Y ahí, Ah, ya te cacho. No, yo pensaba que estaba modelando casi como el proceso de formación completo, así como que no, no, no. viendo cómo chocan estas cuestiones se deforma. No, ya.
O sea, eso probablemente se estudia más con simulaciones, porque en observaciones ves como una foto en un instante nomás. Pero Claro, como simulaciones, claro, puedes tener varios episodios, muchos gigayears, entonces ahí puedes también trazar la historia de interacción de esa galaxia. Y por ahí puedes tener más información de eso. sí, De porque energía, de qué energía le transfería de una a otra, el tiempo, cuánto demora, etcétera. Eso sí lo puede hacer más posible. sí, ya. Claro, hay toda una rama de gente que se dedica a hacer esa, como ven una situación y se imaginan todo el sistema que llevó antes para llegar a ese resultado. Lo hacen en Claro, estrellas, en galaxias, todo eso. claro, porque la idea justamente de la simulación es reproducir lo que vemos, digamos. Exacto. Y claro, entonces, si encuentras galaxias tanto en simulaciones como en observaciones con las características similares, morfológicas, de masa, radio, también podrías tener una idea de con quién interactuó antes, si tiene algún vecino cercano que influyó, etcétera. Puedes de alguna Claro. manera reconstruir su historia a partir de eso. Y tú imagino que ya con tus modelos puedes también sacar información del movimiento de la materia oscura y cosas así, ¿o no? En este momento solamente estoy viendo la parte de gas, no he entrado en materia oscura, pero sí una de las partes que se tiene que estudiar es justamente si las deformaciones en los discos de las galaxias, que es lo que yo estudio, eh, también está relacionado con los torques, digamos, la interacción que se produce entre discos de materia oscura. Así que si tiene interacción dos discos de materia oscura, pues también se ve reflejado en el disco estelar o gaseoso. Entonces también hay una forma que ya hay simulaciones que lo han dicho que tiene que ver con esto. Así que Claro. es un paso siguiente que hay que hacer, pero sí, tiene que ver Imagino que relación con eso. ahí ya es mucho más complejo. Porque ahí tenéis que asumir perfiles de densidades, de todas esas cuestiones, cambios de momento de inercia, etcétera. Sí, pero ahora hay simulaciones que ya están, porque antes habían simulaciones solamente de materia oscura, entonces son como que, de hecho muchas simulaciones que se pueden ver en YouTube o en cualquier parte son como solamente halos de materia oscura, de pura interacción gravitacional. Pero Ujú. ahora ya se pasó a una nueva etapa en donde tenemos simulaciones de materia oscura, pero que tienen también incluida materia bariónica, digamos, materia estelar, gas. Entonces ahí justamente lo que hablas, porque tienes que meter hidrodinámica en eso. Sí, pues. Entonces se complejizó, pero de alguna forma tiene más un escenario más realista de lo que pasa realmente. Oye, y Entonces, antes lo hacían con materia oscura porque es como el que genera el potencial que domina, algo por el estilo. claro, claro. Ya. Eh, Era componente dominante, entonces sí o sí sobre densidades tiene que ver, pero también es porque era más barato computacionalmente, que tiene claro. solamente interacción gravitacional. Pero yo cuando introduces componentes bariónicas, ya, ya hay mucho, mucho, mucho poder computacional, pero se está haciendo. Uno de los ejemplos más claros es la simulación que antes era la Millennium, que esa incluía solamente materia bariónica y que salía este tejido de la red cósmica. Después, no me acuerdo cuánto fue, el 2014, algo así, se lanzó la Illustris, que esa incluía la materia bariónica, evolución de gas, incluía evolución de la metalicidad de las galaxias y creaba unas galaxitas pequeñas. Es realmente impresionante, de Es verdad. impresionante, de hecho, porque hay muchos procesos físicos ahora asociados, por ejemplo, eh, la dinámica del agujero negro, por ejemplo, Claro. acreción de gas, entonces hay un montón de cosas que se están haciendo ahora, de hecho, justamente las Illustris, ahora se lanzó como un nuevo paquete de super simulaciones que se llaman las CNG, donde Uh-huh. se hacen cajas como lógica a mucha más alta resolución. Entonces, con una de esas yo voy a trabajar y son realmente maravillosas, que, que está bueno. Qué genial. Estamos entonces aquí con Catalina Mora, que nos acompaña para hablar de su expertise de galaxias espirales. Vamos al segundo corte entonces en este momento.
para ir más profundo en ¿cómo se llama? En la madriguera del conejo. Vamos a despedir este bloque con una canción de Nine Inch Nails que se llama The Downward Spiral, la espiral hacia abajo, y vamos a caer entonces luego de esto al tercer bloque. Disfrútenla. Con ese tema para relajarnos es que partimos nuestro tercer bloque de Quantum Astronomy. El día de hoy con Catalina Mora, que nos va a hablar de su investigación, que en realidad no ha estado hablando de su investigación de galaxias espirales, la dinámica de estas. Yo tenía una duda, no sabía cómo introducir a Catalina, si Catalina Mora, Catalina Mora Urrejola, porque hay harta gente en astronomía y en ciencia en general que usa sus dos apellidos. El mío está con 2 apellidos, oficialmente. ¿Sí? Ah, bien, sí, Catalina Mora Urrejola, excelente. Luis todavía se debe haber perdido en camino a la cocina para ir a buscar bebida. Vamos a dar comienzo al tercer bloque porque vamos a hablar de la parte más observacional del asunto. Cómo es que cómo es que tú capturas los datos y qué tipo de datos buscas para estudiar tus galaxias. En este momento yo estudio la componente gaseosa del gas, perdón, de la galaxia. Sí. Entonces, como les comentaba, en particular yo estudio galaxias espirales que sabemos que está relacionada con formación de estrellas. Por lo tanto, la forma que yo lo busco es espectroscópica, donde estudio una sola línea del espectro, que es H-alfa. Como les decía anteriormente, la línea del espectro más visible dentro del rango óptico, y también por ende es más confiable, pero es una buena forma de estimar velocidades, por ejemplo, de esas galaxias. Bien. Tú trabajas con galaxias que son face-on, o sea que estamos viendo de frente. Claro, de baja inclinación, entre 0 y 30 grados aproximadamente. Ojalá, lo ideal es tener 0 grados, pero bueno, no se puede tener todo, así que tengo un rango hasta 30 grados. ¿Cómo estimas la inclinación de una galaxia a partir de la imagen? Hay varias formas. Una de ellas es hay una relación matemática entre el largo de la... Eso tiene un nombre que no me acuerdo en este momento, pero es, por ejemplo, si es alguna cosa circular, el radio, digamos, los dos radios, hay una relación. Los semiejes. Los semiejes, muchas gracias. ¿Sí? Una relación entre los semiejes que está relacionada con la inclinación. Sí. Entonces se llama una inclinación morfológica, porque tú estás mirando la galaxia, se estima con factor de escala cuánto miden y tú puedes hacer la inclinación. Hay otra forma que se hace, por ejemplo, la que yo hago también, se llama cinemática, porque es a partir de modelos cinemáticos, en donde, por ejemplo, tienes la galaxia espiral o en este caso irregular, lo que sea, y se hacen anillos concéntricos. Entonces tú vas como iterando valores de inclinación hasta que converge y estimas un valor cinemático. Así que hay dos formas. Tú estudias entonces galaxias que son tipo Vía Láctea. Sí, morfológicamente tipo Vía Láctea. Sí. Ya, excelente. Entonces eso quiere decir que no tengan un bulbo tan prominente como habíamos hablado recién, o que tengan los brazos no tan apretados tampoco, no tan sueltos, que sean... No soy tan exigente como que tengan los brazos tan apretados. Bien. Pero más que nada que es claro, que sean espirales, que no tengan un bulbo grande y que no estén tan deformados los brazos. Claro, justamente que no estén como tan abiertos ni nada.
pero que tenga Ya, una excelente. forma ¿Te ordenadita. pusiste alguna limitación de distancia también? Sí, nosotros, más que distancia, nosotros hablamos más de redshift o de Claro. velocidad radial, digamos, que Ujú. claro, son alrededor de 4.000 kilómetros por segundo, que en redshift es muy chiquito, es como 0.001, digamos, es Ya. muy chiquito. Ujú. Y eso es básicamente porque yo necesito, cuanto más lejos en la galaxia, tú ya no puedes definir bien las partes de la galaxia, porque al final lo ves como un todo y te vas alejando. Estás más Ujú. cercana, puedes diferenciar las partes internas. Y por eso es una razón por qué tienen que ser galaxias cercanas y justamente porque la, yo estudio las deformaciones, entonces eso no es homogéneo en todo el disco. Tengo que Claro. identificar también zonas dentro del disco. Ujú. Excelente. ¿Con qué instrumentos y telescopios has capturado los datos que tú usas? Yo uso un instrumento súper particular que se llama Fabry-Perot, Ujú. que es un Ujú. interferómetro, son dos discos, donde se va Ujú. un método de interferencia también, que se van moviendo, son dos placas como un conductor, donde va variando y va captando esta línea de H alfa. Eh, la ventaja que tiene frente a otros es que tú Ujú. puedes alcanzar mucha resolución, o sea, puedes ver, por ejemplo, movimientos, velocidades del gas de alrededor de 10 kilómetros por segundo, que es muy, Ujú. muy bueno. Entonces, es lo que yo Claro, necesito. si es que está, perdón, si es que está hablando de velocidad de la galaxia, que son 4.000 kilómetros por segundo, una resolución de 10 kilómetros por segundo es 0,25%. Mm, Ok, Así que es súper bueno. ya, Sí, genial. Es ese instrumento que me dijiste, ¿cómo se llama? Fabry-Perot. Fabry, pero sí, un Ya, ¿ese es interferómetro. el tipo de instrumento o es el nombre del instrumento en sí? Es el nombre del instrumento. Ah, ya, Es ok. por dos ¿Dónde, franceses. claro, en qué telescopio está? El, yo, por ejemplo, un survey que yo hice Sí, es un sí. del Fabry Perú ubicado en Marsella, en el Ujú. observatorio que está allá, que se llama Observatoire Haute de Provence. Ujú. También tengo un dato de un Fabry Perú que está acá en Chile, en SOAR, acá en Coquimbo, Sí. que no se nos fue observado, solamente lo obtuve, pero observando yo como astrónoma Ujú. todos los de Sí. Marsella. Pero tengo, Ujú. también hubo Fabry Perot que estaban en Canadá, por ejemplo. Así Ujú. que es como que el instrumento se mueve por todos lados, porque estado está en Canarias y otros, hay Ya, hartos. excelente, excelente. Y para seleccionar, por ejemplo, las galaxias o las partes de la galaxia que tú quieres observar, usas observaciones de imágenes. ¿Usas imágenes? Para yo seleccionar las galaxias Sí. como parte de mi muestra, Ujú. sí, busco otros surveys en donde tengan imágenes, porque yo Ujú. necesito saber justamente qué tan buena espiral es. Entonces hago una Ok. selección por ahí. Pero en términos de observación astronómica, la ventaja que tiene este instrumento es que yo veo toda la Ujú. galaxia completa. Entonces yo veo el comportamiento del gas en toda la galaxia, así que la veo como un Ujú. todo. Y ahí después hago un análisis, digamos, si- en qué parte del disco veo anomalías, etc. Ujú. Entiendo. Em, Dame un momento, perdón. Ya, ahora sí. El, yo hubiera pensado que en esto podrías beneficiarte de usar un instrumento como Muse, por ejemplo, dado que lo mencionamos recién, porque Muse es esta combinación entre espectrógrafo e instrumento que toma imágenes, porque es una grilla de pequeños espectrógrafos y lo que obtiene al final es algo que llamamos un cubo de datos, donde en cada píxel que en la imagen tú tendrías intensidad de luz, tienes un espectro. Entonces con eso puedes obtener
Yo sé que varios colegas lo han usado para obtener rotaciones de objetos y además dentro de cada pedacito se estima también una dispersión de velocidad, cuánto varían las velocidades de rotación dentro del- de ese píxel. Sí, Muse es maravilloso, pero tiene un problema, Ujú. que el campo es muy pequeño, digamos el campo de Bien. observación, y otro que la Ujú. resolución no es tan alta, o al menos Me para lo que yo imaginaba que era por necesito. eso. No, Ujú. así que me encantaría, me encantaría Sí, algún día tomar un dato de Muse, porque eso es maravilloso, pero al menos para ok. este proyecto en particular no hay que buscar otra alternativa. Ya, Además bien. que, Sí, por me ejemplo, imaginaba que era sería como. Ujú. Muse de la parte estelar, digamos que complementaría lo que yo hago con gas, así que sería Ujú. maravilloso, pero no, lamentablemente no es candidato Claro. a observar. Claro. Estábamos hablando recién del que tú observas con la zona alrededor del H alfa, ¿bien? Que bueno, hay que tener en cuenta cuánto se va a correr por el redshift de las galaxias, claro. H alfa está dentro de la parte visible, Sí, es parte del espectro visible, es una línea más o menos rojita, son un 650 nanómetros o algo así, no me acuerdo. sí, es 6.562. Ah, Angstrom, sí. Es, una claro, unidad 10 veces más grande que la otra. Eh, pero dentro de estas galaxias, dado que tú has estado observando el gas, eso se ve como una línea de emisión, entonces, no una línea claro, de absorción. exacto. Ya, ok, eso entonces hace que resalte bastante. Eh, Es la y más eso, fuerte. claro, porque es la primera de esa serie del hidrógeno. Entonces, en ese sentido, tú necesitas, por ejemplo, tiempos de observación muy largos para una galaxia. Eh, en general, hay un tiempo más o menos estándar que son 2 horas de tiempo de exposición en general, 2 horas por galaxia. Wow. por galaxia. Sí, sí, Ujú. sí, Y lo que tú, ¿sí? ese es como el estándar, en Ujú. realidad. Ujú. Depende, en realidad, el tiempo también es relativo porque cuando estás haciendo la observación puede que estés teniendo menos emisión, está llegando menos o quizá las condiciones no son muy buenas y ahí se puede estirar o no el tiempo de exposición. Pero Claro. un promedio son 2 horas. Bueno, ahí también hay que tomar en cuenta cuál es el tamaño del telescopio, del observatorio de Marsella. Esa no ¿Cuánto es es el tan tamaño del espejo grande, principal? de Ujú. 1.9, no es tan grande, no es como Ya, mega ok. telescopio, pero, Bueno, pero sí, si es un observatorio histórico debe tener, ¿cuánto? Unos 100 años más o menos ese telescopio. es Quizá un muy poco viejito menos. y pareció, no sé si se acuerdan que, bueno, ganó el premio Nobel eh, el año pasado por observar una estrella tipo Sol. No sé si Sí. un sistema planetario de una estrella tipo Sol. La observación se Ujú. hizo en este telescopio en particular. Ay, qué bien. Eh, sí, y lo hizo un astrónomo que se llama Michel Mayotte y que Ujú. tuve justo la suerte de conocerlo en mi viaje para allá. Así que súper bueno y claro, ese observatorio es histórico justamente por ese hito muy importante, Ya, pero es súper antiguo, súper, súper, súper. sí. Qué genial que se siga usando para hacer observaciones. Eso quiere decir que está en un lugar donde no les ha afectado tanto la contaminación lumínica. Sí, pero Ujú. el tema, claro, puede tener poca, sí, porque en realidad está como alejado de todo, pero bueno, uno no tiende a compararlos con las condiciones de Chile, que los cielos son demasiado buenos, y allá no, claro, el Ujú. clima no nos acompaña mucho, Ujú. entonces ahí puedes tener un poco de problema. Claro, pues allá es latitud que, más extrema al menos que en el norte de Chile, debe estar latitud 48, 46 norte, algo así. Sí, sí, No París estoy, está como latitud 48. No, en no la- me acuerdo. pero sí es el tema, además que Ujú. es súper antiguo, es todo muy manual en muchas cosas. Bueno, al Ujú. menos yo había estado observando las campanas, eh,
un tiempo atrás, entonces fue una comparación bastante drástica. ¿Usaste los telescopios de Magallanes? No, usamos el SWAP. Ya, ok. Bueno, también es chiquito. Sí, pero estuvo Pero muy ahí bien. en Swope, perdón, no me acuerdo. Porque yo tengo amigos que van a las campanas, no me acuerdo si es en el Swap o el Dupont, pero en uno de esos hay que hacer todo de abrir En el el SWAP, domo. Ah, ya, ok. sí, lo vivimos. Sí, excelente, sí, es muy entretenido. Yo he estado también en observatorios, perdón, en telescopios que son más independientes y que hay que hacer todo. Cuando fui a la silla, por WhatsApp. ejemplo, usé el telescopio de 2.2 metros de la ESO y el MPG, y ahí, claro, hay que hacer todo desde cero. Lo único que no hay que hacer, porque tiene un sistema automatizado, pero hay que echar a andar ese sistema, es el líquido refrigerante de la cámara. Pero ahí si falla algo, hay que manejar al telescopio, bajar switch, mover palancas y todo eso. Esos O sistemas sea, es artesanales. terrorífico. Para cuando uno se enfrenta la primera vez a todo eso, es como que te quieres matar porque no quieres tocar nada, porque puede fallar algo. Claro, Pero bueno, claro, que cada noche de observación cuesta varios miles de euros, así que exacto. también viéndolo del lado monetario, porque ciertamente tienes presiones encima, porque tienes que responderle a una autoridad superior. Y son instrumentos carísimos de alta resolución, entonces Ujú. da mucho miedo la primera vez estar ahí tocando cosas y estarte el telescopio. ¿Cuál ha sido tu experiencia a la hora de presentar tu investigación en otras instancias, ya sea instancias no formales como esta o el programa de radio que comentábamos antes, o en instancias formales como conferencias? Eh, Ujú, Como una de las conferencias más importantes fue ujú. que se hizo en La Serena, que fueron con gente del Max Planck Institute, que Ok. vinieron acá a Chile. De ahí, claro, estás como con peces por dos. Entonces, Ujú, fue súper bueno, eso fue súper, fue bien recibido, porque también este tema de perturbaciones, o la teoría que nosotros planteamos de las perturbaciones es relativamente nuevo. ujú, Entonces, se ve que la gente está bastante abierta al tema, digamos. ujú. Hay un montón de cosas todavía que mejorar, obviamente, que es parte de, pero es súper bien recibido. Y en temas de como divulgación, creo que lo bueno, al menos que me gusta, que estamos mirando una vía láctea desde otro punto de vista. Entonces, eso es súper interesante porque Ujú, una de las propias motivaciones de este proyecto es que en nuestra Vía Láctea vemos perturbaciones y están descritas y hay modelos, explicaciones. ujú, Entonces, como nosotros vemos solo una parte, porque estamos limitados, eh, mostrar o visualizar de que estas mismas cosas se ven en otras tipos Vía Láctea, es súper bonito y al menos siempre he tenido buena recepción de la gente. qué bien, qué interesante mostrar algo que es tan parecido a lo que tenemos acá, la galaxia que consideramos nuestro hogar, nuestra isla en el universo, que nunca vamos a poder, o no en la historia próxima al menos, no con la tecnología que tenemos, vamos a poder mirarla desde afuera. Entonces nos acercamos a esto por algo que está tan lejos. Súper poético, qué bonito tener la oportunidad de mostrar eso. ¿Tienes algún recuerdo en particular que te guste mucho a la hora de estar haciendo difusión de ciencia, tanto de tu investigación como de otros temas en general? Eh, en particular, yo siempre trabajo más con niños, entonces eh, Ujú. casi todo lo que he hecho ha sido talleres, charlas para niños. Y es una cosa que disfruta cada una de las charlas porque me encantan, los niños son muy, su cabeza es como que está a 1000 por hora y te preguntan de todo, son mucho más Sí. desinhibidos que un adulto
Y me gusta porque la primera vez que yo me vi enfrentada a hacer un taller en el planetario hace varios años atrás, en que uno tendía a subestimarlo. Es como, no, en verdad voy a hablar súper simple, muy genérico, para que entiendan. Y me encontré con un grupo de niños que leía libros, que veía muchas películas de ciencia ficción, que tenían Sí, conceptos ya interiorizados, por ejemplo, que agujeros negros. Obviamente no saben más allá, pero sí, el concepto estaba, el tema de viajes espaciales, un montón de cosas. Entonces fue como, para mí fue como el primer como golpe, como que en verdad no hay mucho, es muy interesante. Entonces al final eso ujú, fue, para mis próximos talleres fue como, ok, yo, si bien tengo tiene que buscar un lenguaje más simple, pero ujú, no tenerle miedo a hablar con ellos y también introducir conceptos nuevos. Les encanta el tema extraterrestre, obviamente porque es muy llamativo, pero sí, aprendí también que hay cosas que tampoco puedes matar, digamos, porque no, aquí vamos a desmentir ujú, todas las cosas, hay que buscar una manera también entretenida de decir las cosas, es como, en verdad, nunca hemos visto un extraterrestre, pero ujú, puede que existe, etcétera. Es como, si claro, bien que en este momento no has hecho tal cosa, pero que está abierto por tal y tal motivo. Entonces, para mí la experiencia como en divulgación con niños ha sido muy buena. eh, y yo aprendo mucho de ellos mismos, como que te ponen preguntas muy capciosas, y tú como que esto es como, ¿qué les digo? sí, Pero es es muy verdad, es interesante, verdad. Qué bien, a mí me qué bien. encanta. Genial. Pasando a otro tema, ¿tú has tenido figuras que recuerdas qué figuras te inspiraron a estudiar astronomía o a perseguir un posgrado en ella? Mira, como recuerdo de mi niña, me acuerdo que me llevaban mucho al planetario, como que más que una Ujú, figura, como un astrónomo, y nosotros veníamos ujú, mucho al planetario y ahí como que yo volaba, como me encantaba todo. ujú. Y yo en ese sentido fue como que me seguí guiando sola por enciclopedias porque no tenía internet cuando era chica, porque todavía no existía. Como que veía enciclopedias, etcétera, y como que la astronomía es muy linda visualmente. Ujú. Entonces, y después, claro, tuve la suerte de que mi mamá me regalara un telescopio cuando tenía como 14 15 años. Entonces ahí empezaba a Ah, mirar qué la bacán. luna, Marte, etcétera, cosas Ujú, que yo quedaba como fascinada y quería seguir más. Y también fue un factor importante, por ejemplo, en el colegio, que uno de mis profesores de física, así que algún ujú, llamado a los que hacen clases, porque yo me iba a ir por otra área de ciencias, pero ujú. cuando lo conocí fue como que él me motivó un montón a seguir en esto y fue como que vamos a dar el paso y me tiré por física primero. Pero Ya. siempre la astronomía estuvo como ahí, como en mi interior, hasta que Ujú. cuando dejé el posgrado dije ya, ok, ese momento y me lancé, Sí, había ya. que hacer. Qué bien, qué bien, qué bien. Me preguntaba porque muchas veces hemos tenido aquí personas que nos dicen cuáles son sus influencias en astronomía y en particular a mí me gusta hacerle esta pregunta cuando quienes nos acompañan son mujeres, porque es una inspiración súper importante tener una figura con la que tú te puedas identificar y que te muestre, y sí, yo puedo hacer eso. Sí, o sea, nosotros como Ujú, referencia teníamos a ujú, María Teresa Ruiz, que era como la astrónoma, claro. eh, pero yo no, quizás no la conocí tanto hasta cuando ya estaba próxima a salir del colegio, ahí un poco, pero ya me gustaba la Ujú, astronomía, entonces fue como que me empecé a meter en esas cosas, pero ya cuando tú escuchas la historia de ella, que fue tremendamente ujú. difícil y luchar contra todo un sistema, es como wow, fue Sí, es sí o sí cierto. está dentro de las top Ujú. en, Y hace en ciencia. poco también fue el natalicio de Adelina Gutiérrez, que fue la primera doctora en astrofísica aquí, Made in Chile. Es súper, sí, ellas son como las que tienen que estar arriba porque obviamente estaban en otro tiempo, pero bueno, Ujú, al final todos nos vemos enfrentados a distintas dificultades. A ujú, nosotros nos ha tocado quizá el tema de la diferencia
salario, oportunidades laborales, etcétera. Así que Claro. eso no para, la lucha todavía no Sí, para porque no hay igualdad en ese sentido. ciertamente. Oye, Catalina, ha llegado la hora de que nos despidamos. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienes alguna palabra para el cierre, alguna iniciativa que quieras compartir con nosotros, alguna recomendación que quieras hacerle a quienes escuchan el podcast, aprovecha este momento. Primero, bueno, agradecerles por la invitación. Hace tiempo que habíamos conversado sobre esto y qué rico que se pudo hacer. Lo segundo es, sin el ánimo de seguir hablando del tema, pero es como cuídense, por favor. Necesito, yo siempre lo digo, pero en verdad, quédense en casa si pueden. Y tercero, a la gente le gusta la astronomía. Este es el momento, yo creo que más estamos haciendo una astronomía divulgativa. Todos, entonces yo creo que como tu canal, como el canal de Star 3, por ejemplo, las chicas, están como full, entonces es el momento que tenemos internet, quizás algunos tenemos más tiempo que otros, pero nada, o sea, nosotros la OLS, yo como representante aquí, se está haciendo también una serie de videos donde hablamos también de Mira tu cielo, donde pueden entrar a la página de la OLS, en donde todos los días viernes se lanzan cápsulas con algún consejo de qué se puede mirar, qué se puede observar en el cielo, etc. Así que yo le recomiendo la página de la OLS Astronomía. Y eso, Súper. por ahora. Muchas gracias. Súper, excelente. Entonces esa fue Catalina Mora, candidata a doctora en astrofísica de la Universidad de La Serena. Si quieres ahora también puedes compartir tus redes sociales personales, si es que te gustaría que la gente te siguiera ahí. Básicamente uso Twitter, es @catitamora, siempre me olvido de esto, es @catita_mora_u, es un poco difícil. Y ahí donde subimos noticias, le tuiteamos, y también en Instagram, que es @catalina.m.urj. Excelente, eso va a estar de todas maneras disponible en la descripción del capítulo y lo vamos a compartir también en Instagram. Muchas gracias a Catalina por acompañarnos, a ustedes por escucharnos, a Fulgor Lab por hacer esto posible, y para despedirnos vamos a dejar este temita que habla de las cicatrices que quedan en el cielo tras la interacción de estos astros majestuosos. Esta es una banda de Brasil que ya ha aparecido varias veces en el podcast, a mí me gusta mucho, así que siempre la pido. Spiral Guru, y el tema es Scars in the Sky. Cuídense mucho, quédense en sus casas si es que pueden, síganos en @Cuanto Más y podcast y Fulgor Lab. Chao. Chao, chao.